Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente para compartir la lección del día jueves. A percibir oportunidades providenciales. El libro de los Hechos está lleno de historias de cómo los discípulos aprovecharon las oportunidades providenciales para el avance del reino de Dios. De un extremo al otro del libro leemos los relatos fascinantes de la iglesia primitiva y cómo creció, incluso a pesar de los desafíos que enfrentaba, tanto interna como externamente. Por ejemplo, leemos ahí en 2 de Corintios 2, 12, 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Por ejemplo, el apóstol Pablo cuenta su experiencia en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo de mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Dios abrió milagrosamente una puerta para que Pablo predicara el evangelio en el continente europeo, y sabía que las puertas que Dios abre hoy podrían cerrarse mañana. Aprovechando la oportunidad y viendo las posibilidades, inmediatamente navegó hacia Macedonia. El Dios del Nuevo Testamento es el Dios de la puerta abierta, el Dios que nos brinda oportunidades providenciales para compartir nuestra fe. A lo largo del libro de los Hechos vemos a Dios trabajando. Se abren puertas en ciudades, provincias, países y sobre todo en corazones individuales. Por ejemplo, leemos en Hechos 8, 26 al 38. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco le bautizó. ¿Qué enseñan estos versículos sobre la disposición de Felipe a ser guiado por Dios y su capacidad de respuesta a las oportunidades divinas? Un ángel guió a Felipe, a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de los obreros que consientan en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra en favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Si tenemos oídos para escuchar y ojos para ver, también nosotros seremos guiados por ángeles invisibles para alcanzar a los buscadores de la verdad con las verdades del reino. Observa cuán centrales fueron las escrituras en esta historia. Además, observa cómo en este punto era tan importante para alguien que conocía las escrituras exponerla. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Bien, muy interesante la lección que podemos aprender. La disposición. Y es lo que, por ejemplo, muchas de las veces nos cuesta trabajo a nosotros, la disposición de salir a predicar el evangelio. Muchas de las veces a ti te ha hablado el Espíritu Santo, pero tú estás cansado, o muchas de las veces te haces de que no escuchas la voz del Señor. O a ti, ¿cuántas veces te ha hablado el Espíritu Santo? Sabes, Dios obra de muchas maneras, pero de una manera u otra
Tú necesitas conocer el Evangelio. Y cuando tú llegas a conocer el Evangelio, necesitas compartir ese Evangelio. Por ejemplo, el que mandó a Felipe, ¿no será que también te puede mandar a ti? ¿Sabes? El que mandó a Felipe también, ese espíritu, también guió a aquella pequeña israelita al auxilio de Naamán, el capitán sirio. Sabes que gracias a esa pequeña que conocía al profeta, Naamán fue restaurada su salud. Y no solamente restauró su salud, sino que también Naamán creyó en Dios. Supo que en Israel había un Dios que todo lo puede cuando nosotros vamos a Él. Pero muchas de las veces, como seres humanos, nos cuesta creer que Dios lo puede hacer. Pero ¿sabes qué maravilloso es de que el Espíritu Santo guió a Pablo para que predicara el Evangelio? Qué maravilloso es de que también el Espíritu Santo mandó a Pedro a la casa de ese centurión romano. Y como ese centurión romano estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios, y cuando Pedro llegó y le explicó, le predicó del Evangelio, él creyó. Muchas personas hoy en día se están acercando a Jesús porque hay personas que están dispuestas a predicarle. Pero aún hay muchas personas que no conocen del Evangelio. Y la pregunta es, ¿quién irá a ellos? ¿Será que tú? Muchas de las veces tú puedes argumentar que trabajas mucho, que estás cansado, o que es trabajo del pastor, o que es trabajo del hermano, o que es trabajo de otra persona, y tú aún quedas a un lado. Pero la Biblia decía que el Espíritu Santo podía haberle hablado a esa persona, al eunuco. Podía haberle transformado a ese, mas sin embargo, fue necesario que Felipe fuera, se acercara y le explicara del Evangelio. Hay muchas personas que tienen la Biblia hoy en día en su casa, pero no la leen. O hay muchas personas que leen la Biblia, pero no llegan a entenderla. Porque no es fácil entenderla. O muchas de las veces, no sé si se da cuenta usted, mi amigo, mi hermano, que hay muchas personas que agarran un texto y creen que eso es. Pero porque eso te conviene a ti o me conviene a mí. No. Hay que estar atento a lo que el Espíritu Santo te dice. Es por eso que cuando tú lees la Biblia, tú te vas a acercar con un corazón dispuesto a escuchar la voz del Señor. No la voz del pastor, la voz del hermano, sino la voz de Dios. Esa voz que clama, esa voz que transforma. Porque el Espíritu Santo quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida, pero te toca decidir a ti. Maravilloso que el libro de los Hechos está lleno de personas que tomaron decisión, pero también miramos en esta semana, ¿verdad? Como Félix, triste, ¿verdad? Que muchas de las veces, como Pilato, solamente por no perder el trabajo, por no perder el prestigio, estuvieron dispuestos a perder su vida. Pero te toca decidir a ti qué tanto estás disponible, qué tanto quieres que Dios haga en tu vida. Tú hoy ¿estarás dispuesto a escuchar la voz de Dios? ¿O seguirás igual? Mi hermano, que Dios te bendiga. Y ojalá que sea de bendición para ti y para tu familia el estudiar tu lección. Te esperamos la próxima semana.